Buenas tardes. Vamos a empezar, si les parece, esta mesa en el congreso tan relevante que se está celebrando aquí en el Teatro Real no pasa nada, ¿eh? Es presidente, se le puede permitir eso y lo que... Sí. Tenemos, son días de mucho lío, ¿verdad? Tenemos con nosotros al expresidente Zapatero, que no necesita más presentación, y esta mesa la ha organizado el Colegio de Registradores de España y, por tanto, tenemos aquí con nosotros a María Emilia Dan, que es decana del Colegio de Registradores. Buenas tardes, María Emilia, que estoy segura de que nos va a contar cosas muy interesantes sobre la vinculación que tiene esta mesa con el Congreso en general y con el Estado de Derecho. Bueno, el Congreso tiene como lema, como leitmotiv, la defensa del Estado de Derecho y el respeto a las libertades y sus diferentes análisis en diferentes campos. Y naturalmente yo creo que en la España actual la reflexión sobre el funcionamiento del Estado de Derecho es muy oportuna, y teniendo aquí a un presidente del Gobierno mucho más, y voy a empezar por vincular el estado actual del Estado de Derecho y su fortaleza en relación con, creo que es el principal problema que tiene planteado el Estado, España, que es el asunto de Cataluña y que es el juicio a los líderes independentistas y todo lo que se deriva de ello. Y bueno, yo creo que será muy interesante escuchar al presidente Zapatero reflexionar sobre esta cuestión. Gracias, Lucía. Gracias, María Emilia, decana de los registradores y de las registradoras, casi más registradoras, ¿ya? Lo cual dice mucho de cómo ha evolucionado nuestro país. Bueno, quiero en primer lugar felicitar por la celebración de este congreso. La verdad es que reflexionar sobre el derecho es reflexionar sobre el estado de salud de una sociedad, así de sencillo. No hay sociedad avanzada, civilizada, ilustrada, donde el despliegue de los derechos y libertades individuales recogidos en las grandes declaraciones no tengan un sistema jurídico y un sistema institucional consolidado, con solera, que funcione, independiente. Yo tengo una gran confianza en nuestra democracia. Tengo una gran confianza en la democracia como producto político de grandes acuerdos y como producto político de la racionalidad ilustrada, y tengo una gran confianza en nuestra democracia también, en la democracia y en nuestra democracia, y una gran confianza en nuestro sistema institucional. Nuestros 40 años de Constitución han puesto de manifiesto, no sé si ahora esto funciona bien, nuestros 40 años de Constitución han puesto de manifiesto la capacidad de una obra política, de una obra jurídica, que también es la Constitución, una gran obra jurídica, de cumplir de una manera sobresaliente Yo decía, no, seguro que están pensando todo el mundo que es el político y no la periodista, ¿no? No te creas. Bueno, es decir, que esa obra política y jurídica ha cumplido con una nota que yo pondría de sobresaliente. Sobresaliente. Es decir, para nosotros es casi todo el tiempo de nuestra vida y nuestra capacidad de valoración es más reducida, pero no tengo ninguna duda que ese será el juicio histórico. Claro, seguramente en esos 40 años hemos tenido muchos más momentos de progreso, de desarrollo, de extensión de las libertades, de bienestar económico
No olvidemos que España ha sido el segundo país de la OCDE que más ha incrementado la renta per cápita en los últimos 50 años después de Corea del Sur. El segundo que más ha incrementado su renta per cápita. Integración en Europa, apertura de España, en fin. Y hemos tenido, claro, algún tema que nos ha dolido, herido, nos ha hecho sufrir, que afortunadamente ya no está entre nosotros, como era el terrorismo de ETA. Ahora tenemos un serio problema con el conflicto territorial con Cataluña. Diré que tampoco debemos vernos a nosotros mismos como un país excepcional. Todas las grandes democracias, todas, tienen algún problema serio y que suele ser recurrente. No solo mirando a este momento histórico, que es un momento de ciertas turbulencias, donde los grandes pilares de la democracia representativa, del orden internacional, parece que están sometidos a ciertos vaivenes, no a un jaque, en mi opinión, preocupante, sino a un momento de turbulencias que se estabilizará. Pero lo tiene, no digamos Gran Bretaña con el Brexit, que ha dividido el país en dos y ha hecho que Gran Bretaña en este momento histórico se pregunte qué es, a dónde quiere ir, y hay una ruptura en la sociedad muy fuerte. Estados Unidos reverdece cada poco el problema del racismo, con una intensidad mucho más allá de lo que seguramente percibimos desde aquí, pero cada cierto tiempo vemos auténticas revueltas que nos recuerdan casi a lo de los años 60 y que son muy preocupantes. Y Alemania, estamos viendo la gran potencia, el gran pilar de Europa, estamos viendo cómo ha habido un resurgimiento de la extrema derecha, de Alternativa por Alemania, que, créanme, es un factor muy preocupante si ese fenómeno fuera adelante. Por tanto, bueno, todos los países, Francia está con un problema consigo mismo, social, y nosotros tenemos un problema, que no es de ahora. El problema del encaje de Cataluña y del País Vasco pues se dilata prácticamente data desde mediados del siglo XIX. Para ser muy concreto y directo, nada logrará un encauzamiento de este conflicto profundo, serio, porque nada más y nada menos que vimos una declaración de independencia, unas leyes de desconexión aberrantes jurídicamente y políticamente insostenibles, si no es la política y el diálogo, que es decir lo mismo, No hay ningún conflicto que tenga un resultado de estabilidad social, de convivencia, que se pueda resolver de otra manera que no sea con el diálogo, el acercamiento, la negociación y la búsqueda o construcción de espacios jurídicos y políticos, como ha hecho la historia, que permitan un acuerdo. Debo insistir en alguna idea que los juristas, pues, en fin, a veces se tiene la tentación de olvidar. No hay un Estado federal producto de un laboratorio y luego aplicado a los países. No, primero los países acomodaron su realidad histórica, social, a un modelo y luego ese modelo se categorizó como Estado federal. Eso es así en la historia. Y hay Estados federales con diversas variantes, a veces nos asustamos. Creemos que nuestro sistema autonómico es un sistema mucho más descentralizado en lo político, y no lo es. ¿Qué pensaríamos si hubiera pena de muerte en Cataluña y no en Murcia? O que hubiera prisión permanente revisable en Madrid y no en Asturias. Esto es lo que pasa en los Estados federales.
porque tienen competencias en materia de legislación penal, las entidades federadas. Y a veces, en fin, perdemos un poco la perspectiva a la hora de tener presente cuál es el grado de descentralización política. Tenemos un profundo grado de descentralización económica, de gasto. Seguramente el país del mundo con más descentralización de gasto. Pero políticamente, les digo, en fin, habla quien ha sido presidente del gobierno, el Estado en sentido Estado central, los poderes centrales retienen constitucionalmente los poderes fundamentales para determinar la orientación del país, las leyes básicas que establecen derechos, libertades, acabo de referir el Código Penal por contraposición a otros, económicas, porque como hemos visto en la crisis de Cataluña, el gobierno central retenía la capacidad y la autoridad sobre la caja del Estado, sobre la caja de la Seguridad Social, y eso no es atacable, salvo por la vía impensable de los hechos. Por tanto, un mensaje de diálogo. Esto va a durar años y estaremos años hablando. De tranquilidad, porque a pesar de lo que nos puede preocupar o alarmar, lo que fue una declaración parlamentaria de la independencia, es tan ineficaz que supongo que los independentistas no estarán dispuestos a volver a pasar por eso y a intentarlo de nuevo. Porque no se recuerda en la historia una declaración de independencia de un territorio que tuviera menos reconocimiento en el mundo. Es que la clave de considerarte independiente o ser independiente no es que tú te lo creas, es que se lo crean los demás, te lo reconozcan y lo respeten. Y les digo con rotundidad, en fin, es que no ha habido ni un solo país que siquiera se lo haya pensado. No ya ninguna organización internacional, empezando por la gran organización que sería Naciones Unidas, por supuesto la Unión Europea, ningún país. Por tanto, a quienes les preocupa las tentativas independentistas, les puedo asegurar el Estado dispone de los poderes suficientes para impedir cualquier intento, más allá de que el conflicto desgarre, sea difícil. 2, los independentistas deberían de saber que es un viaje a ninguna parte. Y 3, el diálogo y el diálogo, con una posición de principios, bueno, que suele ser, y con esto termino, Lucía, que suele ser considerada de buenismo. Yo creo que la superioridad moral de la democracia, la superioridad moral de los buenos demócratas y lo que representa la promesa democrática obliga a tener la máxima capacidad de integración y de reintegración a quien discute el marco democrático, el marco constitucional en este caso. En toda mi experiencia política, de responsabilidades de primer nivel, he aprendido una cosa, que solo la persuasión, el diálogo, el convencimiento, la racionalidad, el respeto y el reconocimiento, aún con aquellos que puedas estar más alejados política e ideológicamente, es el único camino que a medio plazo, a largo plazo, produce efectos de reencuentro, de consensos que perduren. Me preocupa extraordinariamente que estemos en un momento en este país ante diversos hechos políticos o conflictos políticos donde parece que cuesta o hay que hacer un alegato para defender el diálogo. Y hay gente que pregunta, ¿diálogo para qué? Diálogo, ese peligro. Diálogo, ese veneno. Cuando la esencia de la política es el diálogo. La esencia de la política. Si no tuviéramos la capacidad de diálogo, no se habrían abierto los grandes consensos de la Ilustración o de nuestra transición democrática. Claro que era duro dialogar con lo que veníamos de antes, y sin embargo se hizo. No podemos ni perder la calma,
no podemos perder la calma, no podemos tener ansiedad. La unidad de este país no está en juego, aunque lo pretenda casi la mitad de la ciudadanía catalana, un Parlamento de Cataluña, no está en juego. Tenemos que saber digerir este conflicto y abrir la puerta a un diálogo que será la única vía de recuperar estabilidad. Gracias, presidente. Antes de darte la palabra, María Emilia, me gustaría... el presidente ha hecho un alegato a favor del diálogo, pero no parece que en el sistema democrático en España el diálogo sea precisamente un valor en alza. No lo ha sido durante estos 4 años. Ha habido un cierto bloqueo político, 2 gobiernos pues lo han dejado de mala manera. El tema de Cataluña pues tumbó al gobierno de Rajoy y acaba de tumbar al gobierno de Sánchez. Hay una convocatoria electoral inmediata, las Cortes se van a disolver y no da la sensación de que los actuales líderes políticos españoles estén muy por la labor de dialogar. No sé si esto es es decir, esto, en fin, es una patología española coyuntural. ¿Crees tú, presidente, que esto va a durar mucho? ¿Crees que es posible un bloqueo después de las próximas elecciones que se van a celebrar un mes antes que las municipales? Es decir, ¿cómo contemplas el futuro inmediato? ¿Y por qué crees que es tan difícil que los líderes políticos dialoguen para llegar a un entendimiento, para que haya gobierno, que sea posible la gobernabilidad? Yo creo que es bueno que se sepa que los líderes políticos dialogan más de lo que parece. Que los líderes políticos dialogan más de lo que parece. Incluso en los momentos de más confrontación, normalmente el diálogo está abierto, un diálogo discreto, imprescindible. Bueno, el diálogo, es difícil llegar a acuerdos de gobernabilidad en España, hoy. Bienvenidos al World Law Congress, la sesión largo. Bienvenidos. Es difícil llegar a acuerdos, es cierto, y luego haré una brevísima acotación sobre esto. Pero bueno, cuando yo hablo de que el diálogo es la única vía de recuperar un conflicto, claro, no tenemos el conflicto entre PP y PSOE, no es un conflicto como el que hay. Bienvenidos al World Law Congress. No sé si es una invitación a otras cosas, pero no es un conflicto como el que existe entre Cataluña, o una parte de Cataluña, y el conjunto del país, las instituciones centrales, los partidos, ¿no? Que ahí se han roto las reglas. Ahí se han roto las reglas. Se han roto las reglas, y cuando se rotan las reglas volvemos a un estadio prepolítico. Prepolítico. Y hay que refundar unas reglas. Y seguramente tendrán que refundarse y tendrán que cambiar algunas cosas. Es así la historia. Por tanto, son 2 planos distintos. No se han roto las reglas entre el PP y el PSOE, entre Ciudadanos, entre Podemos. Tal. Bueno, desde hace 5 o 6 años hay un cambio en el mapa político, pero en casi todos los países occidentales. Curiosamente, y es fruto de la crisis financiera y del impacto económico y social de la crisis financiera. Curiosamente, el único país que no ha cambiado el mapa político de partidos es aquel donde se produjo el origen de la gran crisis financiera que se llevó por delante a toda la banca de inversión y tuvo una crisis parecida a la Gran Depresión de los años 29 del siglo pasado, que es Estados Unidos, que siguen con los demócratas y republicanos. Es verdad que con líderes tan singulares como Donald Trump. Y permítame que diga simplemente singular para ser polite y correcto, ¿no? Pero aquí, ¿por qué es difícil llegar a acuerdos? No, porque se ha fragmentado el panorama político. Durante un cierto tiempo, durante casi toda la democracia, nuestro país era un país bipartidista donde el partido que ganaba o tenía mayoría absoluta o se quedaba relativamente cerca de poder obtener, con el apoyo de minoritarios, de partidos pequeños, tener la mayoría. Es que ese método es más fácil para garantizar la gobernabilidad. Ahora es la propia sociedad, somos los propios ciudadanos los que hemos dicho y hemos repartido nuestro voto de una manera, bueno, incluso ahora parece que ya no solo éramos 4, éramos 5 y podrá acabar habiendo un 6º. Añado, mi intuición es que, como seguramente los ciudadanos van a ir comprobando, no hay vieja ni nueva política. La política es la política desde Grecia aquí, que es la competición por el poder y las ideas
que se llevan adelante. Cambian los momentos, la comunicación, las herramientas. Hay una política antes de la imprenta y después de la imprenta, obviamente, por la capacidad de comunicación de las ideas. Antes de la radio, después de la radio, antes de la televisión, después de la televisión, antes de Internet, después de Internet, o de las redes sociales. Yo goberné sin redes sociales todavía. Y me pregunto, si yo ahora gobernara con las redes sociales, creo que está estimado, cada 2,8 segundos un gobierno tiene que responder a una pregunta que se plantea. A un ataque, a una crítica. O sea, imposible. Es decir, yo admiro, por mi personalidad, soy de los que refutan esa idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor. O sea, yo no creo que los líderes políticos de la transición fueran mejores que los de la Edad Media de nuestros 40 años, ni pienso que los que hay ahora sean peores que los que estábamos. Yo creo que mejoramos, en general. Hay circunstancias distintas. Igual que la calidad de los registradores y registradoras, estoy seguro que la calidad de las registradoras va, sin duda alguna, progresando. Y yo tengo para mí que mis hijas pues, han tenido más posibilidades, y yo más que mi padre, de conocer, de informarme, de acceder a la cultura, de superar prejuicios, de no tener resabios. Y además debo decir, no entiendo a aquellas personas en todos los ámbitos, me da igual pensar en un colegio de registradores, que en la política, en cualquier ámbito, que en el periodismo. Oye, que también sois un poco especialitos, No. En cualquier ámbito, siempre se tiende a pensar que lo que viene o lo que ha sucedido es peor. Pues yo no, yo quiero pensar que es mejor y que la tarea que nosotros hicimos, pues sembramos para que hubiera buenas políticas, buenos líderes. Ahora hay una coyuntura distinta, pero insisto, la política no hay vieja ni nueva. Yo les dije a los de Podemos, en una cena famosa que tuve con ellos al principio, cuando estaban en plena ebullición, la democracia va a cambiar más a Podemos que Podemos va a cambiar la democracia. Y así ha sido. Porque al final las reglas, o sea, el sistema es como es. Y es muy sólido. Es como un gran transatlántico, que sí, puede venir una gran marea, pero es difícil volcarlo. Parece que zozobrará, pero no. Pues yo creo que los factores de estabilización que tiene la democracia son muy poderosos, muy poderosos. Entonces, vamos a ver el tiempo en que la sociedad española prefiera el pluralismo a la facilidad de hacer gobiernos, de constituir mayorías. Pero será una cuestión de la propia sociedad. Seguramente vamos a tardar un cierto tiempo en volver a ver resultados por encima del 30% del primer partido. Vamos a tardar. Aunque yo creo que si ahora hacemos bien las cosas, no quiero hacer campaña, pero creo que la posición ahora del gobierno de Pedro Sánchez y del PSOE es bastante favorable para esta convocatoria electoral. Yo creo que nos costará al menos otras 2 legislaturas volver a ver esa capacidad para liderar acuerdos. Hay confianza. Nada. No, espera, a lo mejor todavía sigue con... Buenos días. Muchas gracias. Sorry, excuse us. Perdón. Habrá que reconocer que estas cosas le dan originalidad y exotismo a este tipo de un congreso teóricamente tan, en fin,
no, sí, en fin, tan sólido, tan basado en cosas tan importantes, y bueno, pues pueden pasar estas cosas. Oye, no pasa nada, estamos aquí pues, 3 personas y todos ustedes, además, que seguro. Organizaba un partido político. Ni un periódico, ni el colegio de registradores. Bueno, voy a dejar descansar un poco al presidente y voy a darle la palabra a María Emilia Adán. Y antes de nada seguro que ya lo conoce, pero voy a citar un libro de Tim Harford, que es un divulgador economista, en fin, es periodista también, colaborador de muchos medios, de la BBC, del Financial Times. El último libro que ha escrito se llama 50 innovaciones que han cambiado el mundo. Y bueno, pues entre ellos pues cita pues el arado, la imprenta, pues, en fin, la refrigeración, el aire acondicionado, muchas cosas. Y en el número 43 de estos 50, ¿quién lo iba a decir? Cita el registro de la propiedad. Y dice Harford que el Banco Mundial ha comprobado que los países con registros de la propiedad más sencillos y rápidos tienen menos corrupción, menos mercado negro y más créditos e inversiones privadas. Entonces yo con esto ya le doy el pie para que María Emilia nos explique, nos conecte un poco el lema del Congreso, Estado de Derecho, con el papel de los registros de la propiedad. Bueno, pues así es, Lucía. Sí que a veces uno se aproxima a la institución registral, piensa en sus orígenes, la sitúa en el siglo XIX y piensa una institución caduca más que haya que renovar en la sociedad. Pero no, al revés, la institución registral está en el futuro y son las sociedades quienes avanzan a ese futuro. ¿Y cuál es ese futuro? Pues es un futuro que se define precisamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Y en ese futuro está el registro de la propiedad como instrumento, como soporte para poder hacer realidad todo aquello que busca el derecho, todo aquello que supone libertad e igualdad, todo aquello que al final es justicia social. ¿Y por qué digo esto? Porque las instituciones registrales no es más que un instrumento al servicio de unas políticas que deben de buscar el acceso de todos los ciudadanos, por ejemplo, a la información en igualdad de condiciones. Es una lacra a la información privilegiada y contra esa lacra lucha el registro de la propiedad, que permite a los ciudadanos acceder del mismo modo, con independencia de su condición económica o social. Pero podemos seguir avanzando y podremos encontrarnos que las instituciones registrales permiten el desarrollo económico de las familias, por ejemplo, con los microcréditos. Los desarrollos de las ciudades en las cuales, o de las comunidades en las que existe un alto índice de pobreza, se ha demostrado que utilizando la institución registral se ha podido caminar hacia el bienestar. Y no hay más que mirar también hasta nuestro pasado, porque la institución registral surge tras la desamortización. Antes no era necesario. ¿Por qué? Porque la propiedad estaba concentrada en determinadas capas sociales o en determinados estamentos. Cuando se democratiza la propiedad es cuando hace necesaria la institución registral. Y si vamos al objetivo primero de desarrollo sostenible, vemos que está buscando que los ciudadanos de todo el mundo accedan a la propiedad, accedan a la herencia y accedan con las nuevas tecnologías. Y aquí también estamos los registradores, incorporando las nuevas tecnologías para hacer posible que ese acceso, sin que suponga una brecha entre los ciudadanos por razón de la tecnología, permita acelerar los procesos y, por lo tanto, dinamizar los mercados. Porque además del registro de la propiedad, y primo hermano de él, es el registro mercantil, porque las sociedades, el pequeño emprendedor, tienen en el registro mercantil el soporte jurídico necesario para hacer realidad sus sueños. Sin una estructura jurídica no se pueden muchas veces desarrollar los proyectos económicos y no pudiendo desarrollar esos proyectos tampoco se proyectan los sueños. Por lo tanto, el registro mercantil está ahí para hacer posible el emprendedurismo. Está en muchos de los objetivos del milenio. Está también para proteger el medio ambiente.
Uno de los objetivos de desarrollo sostenible es luchar contra la desforestación. Y diréis, bueno, es que ya también querrán luchar contra eso los registradores. Pues sí, porque nosotros procuramos que el medio ambiente reflejado en sus bosques, en sus montes catalogados, en sus vías pecuarias, en sus riberas de los ríos, no sean invadidos por el dominio privado. Con ello, procuramos que se queden espacios para el medio ambiente, espacios para la biodiversidad. De eso lo controlamos de alguna manera con nuestros instrumentos, que no son muchos, pero eso también se controla y también así cumpliríamos uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Y como esos, pues los energéticos, con el control de los certificados de eficiencia energética que se hace a través de la institución registral, para procurar que nuestras edificaciones cumplan los estándares marcados por la ley. Y podríamos ir analizando uno tras otro y veríamos que en el horizonte del futuro, en el horizonte del 2030, habrá una institución registral dispuesta a dar sujetar ese desarrollo sostenible. Y entonces seguro que Tim Harford lo sube del 43 para arriba. Esperemos. Te quería preguntar, María Emilia, normalmente la imagen que tenemos, el recuerdo que tenemos de los registros son los legajos y, en fin, las escrituras estas antiguas. ¿Es un sector al que no le ha afectado la revolución digital, al que no le está afectando la revolución digital como está afectando a la prensa y a la política? Bueno, yo tengo que decir que una de las primeras instituciones que utilizaron la firma electrónica fueron los registros, que uno de los primeros lugares en los cuales pues, se ha utilizado la tecnología o el proyecto mayor de digitalización de archivos fueron los registros. Hace poco hemos puesto en funcionamiento un procedimiento ya totalmente telemático, como es la inscripción en el registro mercantil, en el registro de titularidades reales, de quién es el titular último de una sociedad. Y ese es un procedimiento totalmente telemático. Nosotros trabajamos con las nuevas tecnologías, por ejemplo, en materias de bases gráficas, donde utilizamos las distintas capas de las distintas, pues desde la capa de costas hasta la capa de montes, a la hora de calificar los documentos, utilizamos las nuevas tecnologías. No puede ser de otra manera. Al registro acceden los documentos públicos y privados, los administrativos, los notariales y los judiciales de modo telemático. Ahora bien, nosotros no cerramos la posibilidad de que los documentos puedan seguir viniendo en papel, porque nosotros estamos comprometidos con aquellas zonas de España donde a lo mejor la tecnología no puede estar, porque no tienen internet, y nosotros no estamos comprometidos con todos los ciudadanos, los de los pueblos, donde están los distintos registros que están diseminados, y los de las ciudades. Nosotros creemos que la brecha digital no puede ser una brecha social, ni una brecha de derechos, pero nosotros apostamos por las nuevas tecnologías. Estamos en Alastria, estamos trabajando en distintos pues casos de uso que podamos incorporar. Y nosotros creemos en ello. Y si no vamos más deprisa es porque a veces no se nos da la posibilidad de avanzar legislativamente hablando, porque es complicado, somos una profesión con mucho control. Con mucho control por parte, o sea, que estamos muy sujetos a la ley porque tiene mucha trascendencia. Es que nosotros asignamos los derechos. Cuando nosotros decimos en un folio registral que una persona es propietaria de un inmueble, es que lo es frente a todos. Es porque ha llegado el primero al registro y ha confiado en la institución. Por lo tanto, esa responsabilidad que supone que cuando asignas a un derecho a una persona se lo estás negando a otras, requiere un riguroso procedimiento basado y encorsetado en la ley. Pero nosotros trabajamos desde el Colegio de Registradores para que ese procedimiento, sin merma de sus garantías, esté volando sobre las nuevas tecnologías, y eso es lo que estamos trabajando. Sí, debo decir que la institución del registro de la propiedad y de su primo, como dicen, del registro mercantil, es una institución esencial en un Estado de Derecho. Es más, es una de las instituciones que sirve para medir la calidad de una democracia, porque en la tarea registral están implicados derechos esencialísimos,
el derecho a la capacidad jurídica, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es un derecho también, fundamental, no solo un principio básico del ordenamiento, es un derecho en un Estado de derecho y democrático. Tanto, si hay un buen registro, hay un buen país. Es así. Igual que otras instituciones. Normalmente, y subrayo lo de instituciones porque les debo confesar en mi experiencia de gobierno que afrontaba políticas públicas allí donde tienes un sistema institucional consolidado, las políticas públicas fluyen con mucha más capacidad. ¿Y qué es una institución? ¿Qué es un sistema institucional consolidado? Una legislación acreditada, consolera, estable. Una administración también consolidada, indubitada, que no sufre vaivenes, como no ha sufrido el registro. Han pasado décadas, gobiernos, y muy poquitas cosas han cambiado. Y luego profesionales de alto nivel, pensando en la administración, funcionarios de alto nivel. Lo que le da, en mi opinión, lo que le da calidad a un país en la alta función que se llama, son los grandes cuerpos o corporaciones profesionales. Fíjense, o sea, ustedes piensan en la seguridad social, por ir a algún ejemplo concreto. Nosotros tenemos una administración de la seguridad social, las pensiones, con una legislación que casi no se ha modificado en cuanto a su organización, unos funcionarios que son los subdirectores generales de la seguridad social, que son grandísimos técnicos profesionales, que cambian poco de gobierno a gobierno, y hemos consolidado una administración muy institucional, que es un registro clave para un país, que hoy cualquier ciudadano tiene derecho, y por supuesto la administración conoce toda la hoja laboral de todos los españoles, está en las bases de datos. Y el reconocimiento de pensión, como sabemos, en nuestro país es automático, gracias a haber construido un gran registro institucional. Pues fíjese la importancia que tiene la propiedad. Se dice que somos una democracia de propietarios. Es más, la propiedad privada, la socialización, parece una contradicción, pero no lo es. La socialización de la propiedad privada es uno de los grandes factores de estabilidad de los sistemas democráticos. Y si hay un país, si hay una democracia de propietarios, es España. Porque, como bien sabemos, tenemos el porcentaje de vivienda en propiedad más alto de Europa. Prácticamente 1,4 por familia, viviendas en propiedad. Lo cual es realmente, en fin, los alemanes en esto nos tienen una envidia, y por eso es la gran riqueza financiera de las familias. Y el garante, el vigilante, el guardián de esa riqueza financiera es el registro. Ahora tiene dimensiones que van mucho más allá y que están destinadas no solo a la buena realización del derecho. La buena realización del derecho indica la calidad democrática de un país. El derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, el derecho a la publicidad que comporta el registro, el derecho al negocio jurídico, ¿no? Es termómetro de cómo se hacen los negocios jurídicos y, por tanto, buena parte del Código Civil está atravesado por lo que hace el registro. De ahí que haya una gran calidad de formación en los registradores y, si me permiten, especialmente en las registradoras. Cosa que he comprobado porque tuve el honor de nombrar a Beatriz, que fue la primera ministra registradora de la historia de España, Beatriz Corredor. Y si sabré yo lo difícil que es competir con los registradores. Si sabré yo la calidad que tienen, la formación y lo difícil que es competir con ellos. Ahora yo deseo que me parece muy bien, además, porque el registro civil, como otras instituciones, otras grandes corporaciones, en este caso una corporación de derecho público, son bastante desconocidas para la opinión pública. Sí. Esta es la verdad. Creo que si uno hiciera una encuesta, ¿no?, y preguntara cuántos minutos de su vida, de un ciudadano normal, ha dedicado a pensar en lo que se representa el registro de la propiedad o los registradores, seguramente saldría 0,003 segundos. ¿No? Es verdad. Pero así, bueno, no está en el primer plano,
Por eso me parece muy importante que se puedan producir estos debates y que haya una posición pública, sobre todo porque enfrentan ahora una tarea que es la tarea de nuestro tiempo. Se decía aquí, es decir, es verdad que siempre que ha habido una revolución industrial o tecnológica han cambiado las ideas, los sistemas políticos de una manera muy notable. O sea, siempre ustedes piensen que no habría habido comunismo si no hubiera habido revolución industrial. La revolución industrial hizo producir el método capitalista y del capitalismo surgió, como casi siempre pasa, su alternativa cuando, en fin, el capitalismo era como era, ¿no? Y casi siempre una utopía destructiva. Surge cuando hay un modelo. Pues ahora, sin duda alguna, la revolución tecnológica va a definir un nuevo modelo. Va a haber cambios profundos en el sistema político, en el sistema social. Y además, la verdad verdadera es que no es fácil anticiparlos. Ni siquiera los grandes gurús, créanme, no es fácil anticiparlos. Hay que ir casi palpando, ¿no? Día a día. Pero hay una cosa que es inequívoca, que el potencial que tiene la comunicación online y la acumulación de datos y el tratamiento de esos datos contiene tantas potencialidades positivas como peligros. La lucha contra la delincuencia, que obviamente es fundamental, toda la información que hoy se comparte. No se pueden ustedes imaginar la capacidad que hay de obtener información por los servicios de inteligencia hoy en día. Bueno, mejor que no se lo imagine. También la capacidad que tienen las grandes tecnológicas, las grandes compañías tecnológicas, ¿no? Es decir, que el dueño de Facebook y de WhatsApp tiene bastante más poder que cualquier gobierno hoy en día. Y frente a eso, es verdad que estamos a las puertas de la inteligencia artificial, que la ha creado la inteligencia natural, o sea que siempre debería de tener una posición de superioridad, pero lo que no va a sustituir nunca es la capacidad de ponderación jurídica, que va a exigir, en mi opinión, más calidad formativa todavía, que ya no es fácil, a los registradores, porque se van a enfrentar a un mundo de interconexión jurídica con la dimensión europea, con la dimensión global, que vendrá. Ustedes reflexionemos. El Estado tardó mucho tiempo en conformarse a lo largo de la historia. Lo que hoy reconocemos como Estado, como un sistema de organización política más o menos racional, ya no me refiero al Estado de Derecho, que es el Estado que se somete al derecho con unos valores determinados. No cualquier Estado que se rija por el derecho es un Estado de Derecho, como bien conocen. Y el Estado tardó en formarse y seguramente, igual que la Unión Europea, es un proyecto civilizatorio aún en embrión, muy joven, que es quizá el único que apunta a una nueva dimensión, a una integración, a una nueva forma política, que, insisto, es muy joven a la luz de la historia, pero también llegaremos a sistemas más globales. Y esto pues, se está reflexionando todavía de manera muy incipiente en los ámbitos del G20, que es el único foro de colaboración económica, de colaboración activa en muchos otros ámbitos que indirectamente afectan a los registradores, ¿no? Quiero decir que la función registral, como lo que supone el registro de la propiedad, supone el registro civil, un documento de identidad, cuando uno viaja, descubre que en muchos países el gran salto cualitativo de progreso y de modernidad ha sido reconocer la existencia de miles y miles de ciudadanos que no tenían identidad, una célula, que ni siquiera costaban, porque los registros de nacimiento, de los registros civiles, en muchos países todavía latinoamericanos, estoy pensando, no hablo de África, todavía. Por tanto, registrar es existir. Si no hay registro, no se existe. Y ahí yo impulso
al Colegio de Registradores, que por cierto es un buen ejemplo de la transformación de la sociedad española. Es decir, déjenme que reivindique un huequito, ¿no? Es decir, la primera vez que se permite el acceso a las mujeres a ser registradoras es en la Segunda República. Un breve decreto que casi no tuvo eficacia porque la República duró muy poco. Durante gran parte del franquismo se prohíbe, y he tenido la oportunidad de leer resoluciones inenarrables, ¿no?, de por qué se prohibía a las mujeres acceder al registro civil. Cuando empieza la democracia no llegan al 20%, finales de los 70, las mujeres registradoras, y ahora están cerca del 50%, creo que la última promoción, 80%, hay una decana, cuanto me alegro, y la mayoría de las decanas regionales son mujeres. Sí, la mayoría. Hay mayoría de decanas. Es decir, este es un buen ejemplo del cambio de la sociedad española. Y si este cambio se ha producido, que es el cambio más profundo, más intenso, porque la discriminación más grave de la historia es la que han sufrido las mujeres durante siglos. Cada vez que recuerdo y digo en público que nuestras universidades, estamos celebrando los 800 años de la Universidad de Salamanca, y solo hace 100 años que una mujer pudo acceder a estudiar a la universidad en España. Con eso no hace falta explicar más qué ha sido la historia. Y que la rectificación más importante de la historia del siglo XX, y ojalá no pare de avanzar en el siglo XXI, ha sido la igualdad. Y yo felicito al Colegio de Registradores, porque además eso, en fin, les aparta cualquier aroma elitista o conservadorón que pudiera tener vuestra actividad profesional, y me parece que es un motivo de gran esperanza para este país, sinceramente, como pasa en la judicatura y como pasa en las grandes instituciones, que al final son las que marcan el destino de un país, con unos políticos razonables, no vamos a decir excelentes, porque eso sabemos que es difícil. Conste que si no lo hubiera sacado el presidente, lo hubiera hecho yo, porque mi siguiente pregunta, que tiene que ver con la segunda parte de la idea central de este congreso, que es la libertad. Hay ahora mismo un fenómeno en España, un nuevo partido político que está surgiendo, que sostiene posiciones completamente contrarias a las que el presidente acaba de sostener aquí en relación con el asunto de la mujer y con otras cosas. ¿Qué crees de verdad que puede haber algún peligro para las libertades conseguidas por este movimiento que se aprecia en la sociedad, que está ahí y que hay que reconocer que está, y que es un porcentaje por lo menos apreciable? Con casi el 50% de registradoras de la propiedad, no, es impensable. Es decir, hombre, siempre hay que tener la capacidad de estar en el compromiso de la defensa de valores incuestionables, como es el de la igualdad de género, que, por cierto, me sorprende que se diga que es una ideología, ¿no?, quienes combaten esto, pero no solo de este nuevo partido, sino algunos otros partidos que hablan de la igualdad, de la ideología de la igualdad de género. No, no es una ideología, está adoptada en los textos, en las convenciones internacionales. O sea, es un concepto, como el concepto de derechos humanos, como el concepto del derecho a la libertad de expresión, como el derecho a la libertad de opinión, como el derecho a la seguridad, como el derecho a la propiedad privada. O sea, un derecho a la igualdad de género, es decir, a no tener discriminación por el género que tengas, en este caso, obviamente, por ser mujer. No creo que estén en peligro, pero hay que estar advertido y, por tanto, algo alerta. Mi opinión es que si hay un valor que la sociedad española tiene muy profundo, es el avance social de las mujeres, los derechos de igualdad. Creo que eso está un 70-80% inequívocamente. Y es verdad que somos, entonces ahora voy a dar una explicación de por qué a esta pequeña reacción, que por cierto en sociedades teóricamente avanzadas, como en Norteamérica, hay sectores, y sobre todo con el avance de determinadas confesiones religiosas, ¿no?, ¿no? Hay que ver lo que está pasando en América, digo América del Norte y Latinoamérica, con las iglesias evangélicas, en muchos de los temas de derechos y libertades. Realmente preocupante.
Los que más preocupados están, por cierto, es la Iglesia Católica, ¿no? Pero no creo que esto tenga retroceso. Como nos hemos situado, y para mí es un gran orgullo, quizá el país más feminista del mundo. De las encuestas así lo dice. El país que más apoya la libertad de orientación sexual. El país que más ha apoyado el matrimonio homosexual. Están las encuestas más, vamos, de más credibilidad, de las que se hacen internacionalmente. Bueno, pues quizá eso, esa parte de la población que, en fin, yo creo que no lo entiende, sencillamente, no quiero usar ningún adjetivo despectivo, que no entiende qué es la libertad y qué es la capacidad de una sociedad de crecer, de enriquecerse, respetando todo tipo de diversidad, de orientación sexual, apoyando a aquellas personas que han sido discriminadas históricamente. Bueno, sí, yo lamento, porque valorando que un hombre y una mujer sea igual, valorando que se pueda amar a un hombre o a una mujer para ser feliz, se es mucho más libre, se es mucho más culto, se es mucho más feliz. Es decir, al final, la libertad y los principios solo encuentran un sentido último, profundo, respetando la libertad y los principios de los demás. Y a nadie se le impone. Lo que simplemente exige la democracia es que a nadie se le prohíba aquello que es de su opción individual. Y que, por supuesto, haya una sociedad sensible a los principios. De todo el debate que a raíz de los últimos meses se ha abierto, lo que más me preocupa es el tema de la violencia de género. Porque la violencia de género no admite excusas, ni explicaciones, ni datos falsos. La violencia de género es una atrocidad. Es más, es la manifestación más primaria y más destructiva de lo que es el machismo y la falta de respeto a los derechos de las mujeres. La sensación de posesión que supone. Cuando uno piensa que eso hasta hace siglos ha estado casi tolerado, hasta hace pocas décadas, durante siglos ha estado tolerado, que cuando se empezó a hablar era violencia doméstica, como algo privado, algo que no nos importaba a los demás, algo de la familia. Pues yo creo que esa es una sociedad enferma. Una sociedad enferma. Una sociedad saludable que se respete a sí misma tiene que combatir con todo el bagaje político, cultural, jurídico y penal, por supuesto, y jurídico-penal, lo que es la agresión, la superioridad, el uso de la superioridad, la fuerza. Entonces me preocupa muchísimo. Esto sí me preocupa. Porque igual que yo todavía pertenezco a una generación, afortunadamente hemos cambiado, nos ha cambiado la democracia. Esta es la grandeza, ¿no?, de la democracia. Porque mi generación todavía, yo nací en el año 60, voté la primera vez la Constitución Española, soy la primera generación que he vivido toda la mayoría de la democracia. Pero mi generación todavía vivía en unos ambientes machistas totalmente. O sea, los chistes machistas en mi juventud estaban absolutamente no tolerados, bien vistos, moneda de uso de cambio, normal entre nosotros. Y el que no lo reconozca no dice la verdad. Y mi generación ha ido progresivamente educándose con la democracia. Educándose hasta cada punto que hoy es impensable con mis amigos, en los ambientes que estoy, que alguien haga un chiste machista. Impensable, por lo menos en mis ambientes. Pero sí los hicimos. Entonces, pues la democracia es educación. Y educación para ser ciudadanos y dejar que todo el mundo pueda ser libre y que se favorezca la igualdad. Tanto, creo que hay que ser muy inflexibles en todo lo que representa la violencia de género,
Esto sí me preocupa, Lucía. Y, oye, porque a mí que defiendan los toros, bueno, en fin, bueno, pues, me preocupa menos, ¿no? Pero esto es que esto va a la esencia de una sociedad. La esencia de una sociedad empieza eso, en cómo se establecen las relaciones de familia, las relaciones entre parejas, qué educamos a nuestros hijos, fundamental. Y he visto, en fin, creo que todos, ¿no? Pero por las responsabilidades que he tenido he visto tanto sufrimiento, tanta injusticia, tanto maltrato. Ha costado tanto que esto pasara a ser un tema de debate público esencial. Y además donde hay un amplio consenso, había un amplio consenso entre partidos, que preservarlo. Yo este año, el 8 de marzo, no he ido a ninguna manifestación desde que soy expresidente, salvo una en contra del terrorismo. Este año, el 8 de marzo, voy a manifestarme, porque me parece fundamental. Bueno, ya tenemos una de las noticias que sale de aquí. Sobre los chistes, el presidente no está en las redes sociales, supongo. Debo decir que no estoy en ninguna red social. Por eso no escuchan. He decidido no, pero en mis ambientes, digo, coloquiales, de amigos, he decidido preservar mi salud y contrastar si se puede vivir bien sin estar en las redes sociales. Y se puede. Y se puede estar al día, enterarse, informarse, tienes más tiempo para leer, ¿no? Yo una vez tenía una colaboradora que es novelista, escritora, en fin, esto no, seguramente en las televisiones no le va a gustar nada, pero un día la pregunté, ¿cómo eres tan culta? Dice, nunca he tenido televisión en mi casa. No he hecho más que leer, leer y leer. Bueno, pues las redes sociales aportan, es decir, claro, cuando quiero tener información, me parecen maravillosas. Me parece, el acceso a la información es espectacular. Hoy, cualquier joven africano de cualquier país con un dispositivo móvil, con acceso a Internet, tiene más información que tenía el presidente de los Estados Unidos hace 35 años. Impresionante, ¿verdad? Ese es el cambio del mundo. Ahora, el Internet y la revolución tecnológica y las redes sociales, bueno, a mí no me parece que sea una herramienta propicia para estar todo el día en lo que es la opinión, la exhibición. Yo que he tenido que opinar muchas veces, cada vez que tenía que dar una opinión, y seguramente me equivoqué muchas, pues tenías que pensarlo un poco, ¿no? Madurarlo, y ahora, plas, pumba, y tal, ¿no? Yo creo que sí. Pero debo decir, la imprenta también supuso una revolución, la radio, la televisión. Esta quizá de más intensidad, porque nunca tanta gente se ha podido comunicar de manera instantánea como ahora. Pero estableceremos, yo creo que las sociedades digeriremos esto. Ahora estamos todavía en proceso de shock, tendrá que haber un proceso de digestión, se regulará mucho más, nuestras mismas prácticas cambiarán, como ha pasado con otras herramientas, y, en fin, tendrá que ocupar una parte importante del debate político y sobre todo el debate jurídico, porque buena parte del ordenamiento jurídico, de nuestros grandes conceptos, de esas grandes instituciones, ¿no? que uno apasionadamente reconoce en el Código Civil, en el derecho romano, en el derecho público alemán, bueno, pues eso va a cambiar, está cambiando. Y seguramente todavía falta racionalización, teorización, interiorización. Pero les digo, solamente un ejemplo voy a poner. Sí, es el fenómeno de las monedas virtuales o del blockchain, de la cadena de datos, ¿no? Eso ya está funcionando. Yo conozco a alguna gente que ha ganado muchísimo dinero. Y lleva funcionando años. Pues ha sido ahora, cuando el Banco Central Europeo y la Reserva Federal han hecho unos estudios, ¿no?, muy densos, muy intensos, sobre cómo va a afectar esto a los sistemas financieros. Pero siempre un poco por detrás. O sea, el derecho, la política va siempre por detrás de los grandes avances tecnológicos. Y como es tan poderoso, tan trascendental, nos ha cambiado tanto la forma de relacionarnos, de ver el mundo, de entender, de tal, pues va a costar, al derecho le va a costar, que es normalmente un proceso de racionalización lento, ¿no? Entonces, para mí,
o sea, nada educa el pensamiento como razonar jurídicamente. Parece que es uno de los grandes métodos de razonamiento, pero nos va a costar, esa es mi opinión. Tenemos que ir terminando. Un par de cosas últimas. María Emilia, me gustaría que me dijeras cómo habéis conseguido ser el 50-50 en el Colegio de Registradores, dado que en otros campos del mundo, y básicamente, y sobre todo, y ya que estamos en este ámbito, en el mundo jurídico, es tan difícil para las mujeres en los despachos de abogados, en las consultorías, llegar a socias, llegar a director. Bueno, cuando hagamos un congreso de periodismo ya te invito. Y hablamos, no me importa nada. No sé, me gustaría saber si es casualidad o no lo es. Bueno, en el acceso, desde luego, es puro mérito y capacidad. Pues, ante el tribunal solamente hay personas que se han preparado para superar un reto. Pero sí que es curioso, y yo tengo que romper aquí una lanza en favor de las decanas autonómicas, porque ellas son las que han dado el paso para en sus respectivos territorios pues dedicarse a representar a los compañeros. Y claro, es curioso porque lo que en otras profesiones es un techo de cristal, porque el techo de cristal es muchas veces la representatividad. En el caso de los compañeras decanas, pues la verdad es que es un acto de generosidad, porque ellas tienen las mismas obligaciones de conciliación que cualquier otra profesión. Sin embargo, es curioso, es significativo. Cuando nos reunimos, la junta que yo coordino lleva 1 año y poco de andadura, y la primera asamblea de decanos parecía asamblea de decanas. Era una cosa muy significativa. Es simplemente el compromiso que mis compañeras decanas territoriales tienen con sus compañeros y con la institución. Sí, es simplemente. Se han sometido a votación, esto no es por designación, y ellas han reunido en sus personas los votos de los compañeros. Pero el acceso es simplemente por mérito y capacidad. Ahí no hay otra cosa que un trabajo esforzado por parte de los compañeros varones y las compañeras mujeres. En eso igual. Es verdad que las grandes oposiciones en este país, las grandes oposiciones, los grandes cuerpos y colegios pues, y carreras, están mayoritariamente, hay un ingreso de mujeres superior. Y María Emilia decías que están determinadas por el mérito y la capacidad. Es indudable. O sea, afortunadamente tenemos un país. Miren, yo he sido presidente del gobierno. El acceso a los grandes cuerpos de la administración es de una neutralidad y una independencia absoluta. Absoluta. Y eso es lo que le da calidad a un país. O sea, los países empiezan a perder o nunca llegan a ser países mínimamente serios cuando sus funcionarios de los cuerpos más importantes, pues no responden al mérito y la capacidad, porque esa es la vía más fácil para luego no ser independiente, no cumplir con estricta obediencia a la legalidad las funciones que desempeñas y, por supuesto, abrir las puertas a todo tipo de chanchullos, de corruptelas, ¿no? Realmente es tan importante que eso se mantenga, ¿no?, en un país y que lo respetemos. Ahora, si las grandes oposiciones hay una mayoría de mujeres y si eso depende del mérito y la capacidad, la conclusión es clara. Y Beatriz está aquí. Es una regla de 3. Beatriz está aquí y compartió. Mi gobierno tenía la mitad de hombres y de mujeres, ¿no? Ahora hay, y me siento tan orgulloso de eso, más mujeres que hombres. El gobierno que más mujeres hay del mundo, yo creo, ¿no? Beatriz. Yo lo digo claramente. Es que bueno, las ministras funcionaban mejor. Es verdad. Bueno. O sea, no sé si es una capacidad de estar... Tenemos que ir acabando porque cuando el presidente se pone a hablar de este tema ya saben ustedes que es su tema. Claro. Yo no quiero acabar sin darle al menos
un par de minutos solo, que tenemos que acabar. Aunque tenemos un poco más de tiempo porque nos han quitado, al pasar por aquí por delante, tanta gente. Reclamamos un poco. Me gustaría hacerle una última pregunta muy breve sobre Venezuela. Esta mañana el presidente Felipe González ha estado en este mismo congreso y ha hablado de la cuestión, vinculándola obviamente con el funcionamiento del Estado de Derecho. Bueno, me gustaría que el presidente nos hiciera una reflexión a propósito de la situación de ese país, teniendo en cuenta que él lo conoce bien, porque ha estado allí y ha tenido en fin, una labor de mediación, por cierto, muy comentada. Sí, bueno, decir que este es un tema muy especial para mí y mucho más difícil de lo que seguramente muchos ciudadanos de buena fe pueden imaginarse. Tan especial para mí es que he viajado a Venezuela en los 3 últimos años en 37 ocasiones, que he pasado más de 100 días allí, que he estado en los momentos más difíciles. En mayo y junio de 2017, que hubo más de 100 muertos, era el único responsable político de todo el mundo que estaba allí, reuniendo a gobierno y oposición en un hotel Meliá, y he pasado, en fin, por todas las circunstancias. Bueno, ha sido mi tarea fundamental en mi etapa de expresidente, en la tarea a la que más intensidad la he dedicado y más desinteresadamente lo he hecho. Quiero decir con ello que conozco Venezuela. Normalmente escucho tantas cosas que digo, en fin, y a veces las escucho a gente que no ha estado en Venezuela en los últimos años, ni conoce a nadie de allí. En Venezuela hay un conflicto político, social, cuya razón última fundamental es la inmensa riqueza que atesora, que es aún más de lo que se pueden imaginar ustedes. Inmensa riqueza. Y ese conflicto pues nos sitúa en un estadio prepolítico. Hay 2 países en uno, 2 visiones irreconciliables, hasta ahora. Tanto es así que en mis largas y a veces extenuantes conversaciones y diálogos con una u otra parte se hablaba del pueblo chavista y el pueblo opositor. Unos consideran que sus adversarios han estado haciendo un golpe de Estado permanente al poder legítimamente elegido, unas veces más abiertamente, y los otros consideran que se enfrentan a un gobierno autoritario, no democrático. Si de verdad queremos democracia para Venezuela, paz para Venezuela, estabilidad, un país en donde los ciudadanos se reconozcan, solo hay un camino y un método, que es el diálogo. El diálogo, la negociación y el acuerdo. Y les aseguro desde aquí que ese camino se impondrá, antes o después. Ojalá no tenga que haber por medio un gran fracaso de intentar un camino por la fuerza. Ojalá, porque si se intenta un camino por la fuerza será dramático. Sé de lo que hablo, conozco aquel país y conozco las circunstancias y lo que representa y lo que están dispuestos a hacer. En alguna ocasión he dicho que tienen una actitud de resistencia muy superior a la que se imagina. Y por tanto, creo que si queremos a Venezuela, si queremos a Latinoamérica, si queremos la paz, si queremos los valores democráticos, defendamos el diálogo, el respeto y el reconocimiento, para buscar salidas, soluciones, que las hay. Lamento profundamente que hasta que la administración Obama terminó su mandato, que a mí me pilló en toda la tarea de mediación, pudimos ir con altibajos, por supuesto, rupturas,
vuelta a la mesa del diálogo, pero no había una sensación de acercarnos al precipicio como ahora. De acercarnos al precipicio. Esto se produce con el cambio de la administración de Trump. Y saben, porque lo viví en primerísima persona. Algunos de los actores que dirigen desde el Departamento de Estado, desde la Casa Blanca, la Operación Venezuela, son los mismos que dirigían la Operación Irak. Esto es así. Nos aseguraron que eran armas de destrucción masiva y nos aseguraron que iba a ser un paseo. Irak supone uno de los fracasos y ha sido uno de los conflictos que más daños ha producido, porque de aquella guerra surgió el Estado Islámico. Buena parte del Estado Islámico, del grupo terrorista más peligroso que hemos tenido, surgió de allí, que tenemos, aunque hoy afortunadamente ha disminuido. Y hay dos historias y dos lecturas. Ya les digo desde aquí que, en fin, hay una muy extendida, pero quien pasa un tiempo allí, Venezuela, sabe que la historia de las dos visiones de un país está muy arraigada, que como casi siempre pasa, cada uno tiene sus argumentos, y que como casi siempre deberíamos de afirmar solo un gran consenso, como hicimos en la transición, que sé que estábamos distantes, ¿no?, en la transición, lo que representaba el régimen anterior, del exilio. Solamente eso puede dar una salida razonable a Venezuela. Y por ello creo que la comunidad internacional, llamada occidental, tiene una extraordinaria responsabilidad. Ojalá el grupo de contacto de la Unión Europea pueda dar pasos, porque además nosotros no podemos ser ingenuos. Venezuela es un enclave de una batalla geopolítica mayor entre Estados Unidos y China, que se libra en toda Latinoamérica, palmo a palmo, que podría entrar en ejemplos, en Dominicana, en Panamá. No tenemos tiempo. Y por tanto, que Europa y España especialmente tiene que tener su perfil, su política, que por cierto, la esperan y la desean mucho más que la política americana y que la política de China. Bueno, ya ven ustedes que hemos terminado donde hemos empezado. El diálogo en Cataluña, el diálogo en Venezuela, el diálogo siempre. En todo caso, este también ha sido un diálogo. Espero que les haya resultado interesante. A pesar de todo, agradezco mucho al Congreso que nos haya acogido aquí y doy muchísimas gracias a María Emilia y al presidente Zapatero por habernos ilustrado, pues, en fin, de una manera, creo yo, que bastante interesante para todos. Muchas gracias y gracias a ustedes, por supuesto, por haber venido. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con el panel de la tarde del Colegio de Registradores. Lo que pasa que la verdad que cuesta, después de esta parte anterior que hemos tenido muy técnica, política más que, o política técnica, como lo queramos ver, pero en fin, vamos a intentar descender algo más a la parte técnica y si les parece bien, en vez de, voy a presentar a los distintos panelistas, que los tienen todos ustedes aquí señalados con sus distintas biografías, voy a formularles directamente una breve presentación de cada uno de ellos. Bueno, en primer lugar me presento yo mismo, hago una presentación y les formulo una serie de preguntas. Me dicen los encargados que tenemos media hora exclusivamente, que a menos cuarto hay que concluir y vamos a intentar que la mesa redonda sea lo más interesante posible, ¿no? Mi nombre es Fernando Acedo Rico, yo soy director de Relaciones Institucionales, me dirijo fundamentalmente también a los nuevos registradores de la propiedad, que es el que la última promoción nos acompaña esta tarde, lo cual agradezco personalmente y lo podré decir el viernes cuando tenga ocasión de estar con ellos. Y soy el director de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores. Agradecer también a los distintos miembros de la Junta que nos acompañan.
Y voy sin más a pasar a una presentación de los distintos miembros del panel, más que mesa redonda, que están aquí presentes. Jesús Cami es registrador de la propiedad, es un experto en Europa. La verdad que sería muy largo contar toda la experiencia de Jesús en tema de ELRA, en tema de Imola. Daría un poco igual, es al final una sopa de letras, pero es un especialista en Europa y maneja, como pocas personas, todas las relaciones entre los registros de la propiedad españoles y los registros de la propiedad europeos. A su izquierda está Jimena Campuzano, que tuve ocasión de estar con ella en el Decanato de Castilla-La Mancha, una especialista también, mujer, como decía el presidente Zapatero, y nuestra decana, dentro de la cuota tan importante que tenemos en el propio colegio, colectivo, más que colegio, de mujeres, una especialista también en temas de blockchain y que nos va a ilustrar sobre distintos aspectos en función de las preguntas y la libertad que tenga ella, por supuesto, de contestar a las preguntas según entienda oportuno. A su izquierda estaría Cristina Carrascosa. Cristina es una especialista, es miembro del Observatorio Blockchain de la Comisión Europea. Tienen en el panel, en cualquier caso, también su currículum, profesora del IESE y una especialista en materia de nuevas tecnologías. Hemos intentado centrar este panel, esta parte segunda de la ponencia de esta tarde o del panel de la tarde, en nuevas tecnologías en relación con los registros de la propiedad. A continuación nos acompaña Jan Morkerki, que es el presidente de ELRA. Good afternoon, Jan. Le voy a formular la pregunta en inglés, intentaremos traducirla lo mejor posible. Presidente de ELRA, que es la Asociación Europea de Registros de la Propiedad. Como pueden ver, buscábamos y seguimos en ello la conexión de los registros de la propiedad a través del ELRA, a través de Imola, con Europa entera. Y es uno de los objetivos fundamentales del mandato del gobierno de esta Junta, ¿no? A su izquierda, aparte de amigo personal, está Rafael Sanz, es el jefe de la asesoría jurídica del BBVA. Le conocí hace muchísimos años, es amigo personal, le conocí en la época que estaba en el banco hipotecario, antes de que fuese absorbido por el BBVA, y creo que pocas personas nos van a poder ilustrar con tanta claridad como él sobre qué futuro tiene la hipoteca en España. Maneja el BBVA, como pueden entender, grandes operaciones inmobiliarias de compra-venta de hipotecas, de fusiones en el mercado español, y nadie mejor que el propio Rafa para ilustrarnos sobre esto. Y a su izquierda, por último, antes de presentar al relator, está Ángel Valero. Ángel es compañero, registrador de la propiedad de Madrid, en este momento no recuerdo el número, brillante, sí, es un especialista, es una referencia en los registros de la propiedad en relación con la hipoteca y con el mercado hipotecario. Tiene infinidad de publicaciones, siempre me lo he encontrado a veces en el propio Colegio de Registradores, ahora y antes, y siempre le citábamos porque es un especialista en materia de hipotecas, ¿no? Y a su izquierda, por último, Manuel Montánchez Ramos, que aceptó la labor de ser uno de los dos relatores del propio Congreso. Tiene una de las labores más importantes y más ingratas, que es luego tener que ir a discutir las conclusiones del Congreso, que al final es lo que va a quedar escrito, y que tiene que desplazarse al Consejo General de la Abogacía para fijar las conclusiones del Congreso y dejarlas claras, del Congreso, en concreto de esta mesa o de esta ponencia o como se quiera llamar. Bueno, pues sin más, y debido a la premura de tiempo, la primera pregunta me dirijo a Jesús Cami, preguntándole la interconexión de los registros de la propiedad, el proyecto Imola, sus principales objetivos. Y como vamos a intentar hacer una pregunta por persona para intentar, yo creo, Jesús, que 4 o 5 minutos sí puedes tener, bueno, más o menos, para poder contestar. Te voy a hacer la segunda, para dejarte ya, que sería la interconexión de los registros mercantiles a través del proyecto BRIS, sus principales funcionalidades.
Sí, sí, puedo pasar el micrófono. Muchas gracias, Fernando. La interconexión de los registros es una necesidad evidente para conseguir impulsar el mercado único europeo. Las competencias en materia de registro de la propiedad están residenciadas en los Estados miembros. Sin embargo, la armonización, conseguir una información registral equivalente, es algo que sí se puede conseguir como una competencia compartida dentro de lo que es el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y en eso es lo que estamos. La interconexión de los registros hay que enfocarla, dada su finalidad, desde un punto de vista holístico, en el sentido de que abarca los registros mercantiles. Ya hay directivas relacionadas con la interconexión de registros mercantiles. También hay que incluir las insolvencias. Existe un reglamento que se ocupa de la interconexión de la información que suministran los portales de insolvencias. Recientemente, la quinta directiva de prevención de blanqueo de capitales ha incluido el registro de titularidades, que facilitará la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Y, finalmente, también la quinta directiva prevé ya un desarrollo normativo en materia de registros de la propiedad. Por tanto, la interconexión de registros es algo que hay que abordar desde el marco de la globalización y de la estandarización que se está produciendo. Cada vez son mayores las inversiones extranjeras que se realizan en Europa, las transacciones transfronterizas, y hay que darle un enfoque multidisciplinar, porque necesitan información contrastada, precisa, fiable, y además es necesaria esa información para la efectiva implementación de las previsiones contempladas en los reglamentos europeos. Lógicamente, la interconexión lleva consigo manejar grandes cantidades de información, lo cual es únicamente posible si utilizamos las nuevas tecnologías, lo que es la web semántica, la inteligencia artificial y técnicas desde el punto de vista de la descripción de los inmuebles, como es las técnicas de geolocalización. En cuanto a los requerimientos para que la interconexión se lleve a efecto, son básicamente el tener una plataforma centralizada que está regulada en una directiva, en la Directiva 1132 de 2017. Esa plataforma centralizada a cargo de la Unión Europea provee una serie de servicios básicos, como son el punto de acceso único, como es e-Justice, también un interfaz común para hacer búsquedas, la autenticación e identificación y finalmente todo lo que es el pago y facturación electrónica. Por otro lado, no solamente se requiere una plataforma centralizada y un portal de acceso único, sino que también se requiere un modelo semántico, porque hablamos de sistemas jurídicos muy diferentes, con formatos diferentes, conceptos jurídicos diferentes, con sentido diferente, que es necesario armonizar. No es solamente hacer una traducción al español, al inglés o al lituano, no. Hay que establecer la forma en que se determinan los efectos jurídicos entre los distintos conceptos, entre los distintos derechos de propiedad que hay en la Unión Europea. Esa es la finalidad de la semántica y ese es fundamentalmente el objetivo del proyecto IMOLA, cuya directora técnica, la profesora Noel Fraga, también nos acompaña hoy y está también muy involucrada con este proyecto, además de Jan, que es presidente del RAM. En cuanto a los registros mercantiles, pues también está en funcionamiento lo que es la interconexión de mercantiles, el proyecto BRIS. Ya hay una parte que es el índice operativo que está en funcionamiento, a través del cual se suministran diariamente, de forma actualizada, datos básicos para la identificación de las sociedades. También todo el tema de fusiones transfronterizas, de forma que hay una integración entre las sociedades afectadas por la fusión. Así, por ejemplo, si una sociedad se fusiona en España, pues España comunica al sistema registral del país donde están las sociedades afectadas, pues ese hecho de la fusión,
y lo mismo pasa con las sucursales. Lo que está pendiente en materia de interconexión de registros mercantiles es el suministro de la publicidad de estados de cuentas, apoderados, etcétera. Eso requiere también poner en funcionamiento la plataforma centralizada, que es lo que queda aún pendiente y está en fase ya casi de contratación. Y finalmente está el registro de titularidades, el RETIR, que es un nuevo registro centralizado, incrustado en lo que es el registro mercantil y cuya información se accede a través de la plataforma de interconexión, que es la que conecta todas las informaciones registrales en Europa. Y me gustaría terminar decir que todo el tema de la interconexión hay que insertarlo en lo que es la economía de los datos. El dato es esencial. Hemos pasado del documento al dato. El dato es el elemento crucial para que haya una interconexión y el dato tiene 3 características esenciales, que son la interoperabilidad. Hay que utilizar el esquema europeo de interoperabilidad, los ISA por vocabularis. Tiene que ser preciso, de una calidad contrastada. Ahí hay que hacer controles de calidad y al mismo tiempo tiene que ser accesible. Hay que democratizar el acceso a la información de los registros, porque es un derecho básico de los ciudadanos y necesario para impulsar el mercado único europeo. Muchas gracias, Jesús. Luego, en cualquier caso, si nos permiten tiempo, pues daremos un breve espacio para 2 o 3 preguntas, ¿no? Sin recalcar la última parte de intervención de Jesús en cuanto al uso del dato, ¿no? El propio presidente Zapatero ya hacía referencia a que el futuro va hacia el tratamiento de los datos, ¿no? Bueno, tenemos a continuación a Jimena Campuzano, una especialista, repito, en nuevas tecnologías, que le voy a formular 2 preguntas directamente para pueda contestarme ellas, ¿no? No es infrecuente, creo que todos los que estamos aquí, ya es por lo menos, y todavía me cuesta saber exactamente lo que es, ¿no? No es infrecuente que se mencionen noticias, artículos, como casos de uso de la tecnología blockchain, la gestión de los registros de la propiedad. Se citan ejemplos en el ámbito internacional. ¿Son reales estos casos de usos? Y en caso afirmativo, ¿han tenido éxito? Y una segunda pregunta, Jimena, y pediría la brevedad máxima para que podamos permitir, si quiere alguien formular alguna pregunta cuando concluyamos todos. En tu opinión, ¿puede la tecnología blockchain proporcionar la misma seguridad jurídica que un registro jurídico de derechos? Vale. Es una difícil las preguntas, pero bueno. Bueno, empiezo por la primera. En cuanto es verdad que en todo artículo y noticia, prensa, que oigáis por ahí, internet, blockchain, registradores, eliminación de intermediarios, acaban con los registros. No es así, no tenemos que tener miedo. Luego, si queréis, si tenemos tiempo, lo digo un poco más. De todas formas, como casos de uso sí que es verdad que se citan, y se citan especialmente 2 países, Honduras y Suecia. Quiero decir que respecto a estos países es verdad que se ha estudiado en algunos. En cuanto a Honduras, y esto lo digo con conocimiento de causa porque hemos hablado directamente con los representantes de los registros hondureños, no hay tal caso, no existe. Eso sí, se cita en todos los artículos. Hubo unas conversaciones preliminares con una empresa americana que se presentó allí, pues sí, se empezó a hablar algo, la empresa se apresuró a publicitarlo, la noticia se hizo viral y ahí se quedó. Eso fue en 2015-2016. Hoy es 2019, no hay nada. Pero leer un artículo, una revista, que saldrá el caso de Honduras. El segundo caso, en Suecia. En Suecia sí que es verdad que han estudiado esta tecnología. La ha estudiado el propio Lantmäteriet, no hablo sueco, lo siento, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, es el registro sueco. Entonces, el registro sueco ha estado estudiando la tecnología durante los últimos años y la ha intentado aplicar, pero no para sustituir al registro. Es el propio registro el que ha intentado extender esta tecnología a un proceso anterior al acceso al registro. Ha intentado utilizar esta tecnología para formalizar las transacciones inmobiliarias. En Suecia, aunque parezca difícil y a mí me sorprendió, son frecuentes los fraudes en las transmisiones, en las compraventas. Pues bien, el registro, para asegurar la calidad del dato que accedía, el registro dijo, vamos a utilizar esta tecnología nueva que está surgiendo para documentar estas transacciones inmobiliarias, para extender el control del registro a un momento previo. Y entonces, de esa manera, cuando accedan las cosas al registro, pues estén mejor hechas.
pero siempre asegurando el control del registro de la autoridad registral. Estas pruebas pilotos se han llevado a cabo estos años, han terminado y según hemos hablado con las autoridades suecas, pues sí, las han terminado muy bien, pero van a quedarse ahí. Por ahora no van a hacer nada más. Creo además que tienen que hacer cambios en el ordenamiento jurídico para poder implementarlos, pero como ya digo, para la transacción inmobiliaria como paso previo, no en ningún caso como sustitutivo del registro. Hay otros países que lo han estudiado, pero no voy a entrar en ellos por brevedad. Pero bueno, solo decir que en esos países se está estudiando, nunca aplicarlo, y se está estudiando como un método de copia de seguridad. Y para mi gusto, blockchain es mucho más que una copia de seguridad. De hecho, si se pretende utilizar como copia de seguridad, hay métodos más eficaces y menos costosos para ello. Y la segunda pregunta creo que era... ¿Puede la tecnología blockchain teniendo en cuenta todos los nuevos registradores que tenemos presentes, ¿puede la tecnología blockchain proporcionar la misma seguridad jurídica que un registro de derechos? Bueno, yo es que es verdad que se comparan, pero es que para mi gusto es que ni siquiera podemos compararlo. Una cosa es registro, institución y otra cosa es tecnología. No son dos figuras similares. Yo creo, en mi opinión, que la confusión se debe en muchos casos porque se utiliza una terminología similar, cadena de bloques, cadena de titularidades, verificar, registrar, pero es eso, es una terminología, no hay mucho más. El registro de la propiedad, y especialmente el registro español como registro de derechos, es una institución pública respaldada por el Estado que asigna, como ha dicho nuestra decana, asigna derechos reales y los protege. Y en cambio, blockchain es una tecnología que es un sistema de almacenamiento, no voy a poner aquí contar qué es porque no tenemos tiempo, pero es un sistema de almacenamiento de información en nodos distribuidos. Es una manera de almacenar información que además tiene efectos interpartes, no efectos erga omnes frente a terceros. Los efectos que la ley y el ordenamiento jurídico atribuye a la inscripción en el registro, veracidad, presunción, exactitud, etcétera, todos los que los opositores tienen seguro mucho más recientes que yo, bueno, pues no se deben a un capricho del legislador, sino que se atribuyen a los registros de la propiedad porque el acceso al registro está basado en el control de legalidad que realiza el registrador, la calificación registral. Aseguramos el cumplimiento de la ley. En la tecnología blockchain, los nodos validadores realizan una validación, pero esa validación es un puro control por máquinas, es un control por algoritmos, digamos. Entonces, que el reconocimiento legal de los derechos reales esté en manos de unos algoritmos, una capacidad computacional de los mineros, pues parece que no es lo más adecuado. Ni siquiera aunque utilicemos, y aquí perdón por el palabrejo, un algoritmo de consenso que se llama Proof of Authority, que significa que los nodos no son cualquiera, nodos ni mineros, estos que oímos en el periódico, sino nodos especializados. Pues bien, ni siquiera en este caso, y está estudiado, podría atribuirse los mismos efectos. Creo que, para no extender, podría hablar más, pero no voy a hablar más porque la experta es la que tengo a mi izquierda. Bueno, pues aprovechamos que le cede la palabra a la propia Jimena para saludar a Cristina Carrascosas, miembro del Observatorio Blockchain de la Comisión Europea. Nadie mejor que ella para que nos pueda dar una perspectiva, ¿no?, de cómo se ve desde la Comisión Europea el blockchain y los registros de la propiedad en España, ¿no? Serían dos preguntas. ¿Cuál es la visión, evidentemente, del Observatorio de la Comisión Europea, importante, sobre la posible aplicación de la tecnología blockchain a los registros de la propiedad? Y una quizás, Cristina, un poco más técnica. ¿Puede esta tecnología blockchain ser una nueva forma digital de acreditar un hecho o negocio jurídico y llegar a tener un valor probatorio mayor que un documento privado? Bueno, pues, a ver, en cuanto a la primera sobre el observatorio nació como una forma de, que me parece bastante inteligente, de que los reguladores se pudiesen formar sobre qué era esta tecnología antes de legislar, que parece muy sensato, pero no siempre sucede así. Entonces, lo que hicieron fue, han creado dos grupos en los que unos nos dedicamos a la parte de políticas y marco regulatorio, y el otro grupo, que es de personas de perfil mucho más técnico, se dedica al desarrollo de pruebas de concepto. Vale, llegados hasta aquí, el grupo en el que yo estoy, que es el de estudio y digamos, redacción de propuestas de nuevas políticas, parte de una premisa muy concreta, que es no sobreregular. Es decir,
Creo que en Europa estamos todos de acuerdo en que las leyes que tenemos son leyes que no son producto de un día para otro, de un gobierno para otro, sino que al final es historia, son unas legislaciones que están muy asentadas, que además funcionan y que por tanto Europa la premisa que tiene es si algo funciona no lo vamos a tocar. Sí que es verdad que lo que quiere Europa, o por lo menos así nos lo han hecho saber a nosotros, es entender la tecnología. Saben que esta tecnología en determinados sectores, para mí no el registral, y Jimena lo sabe, ha venido para quedarse y para transformar mucho la forma que tenemos de hacer las cosas, con lo cual, si la tecnología va a tener un impacto grande en un sector como pueda ser el financiero, ahí lo que están dispuestos es a darle algún encaje haciendo, por ejemplo, una reinterpretación, como ha hecho recientemente nuestra propia CNMV, con las ofertas públicas de ventas y los tokens, ¿no? Son pequeñas reinterpretaciones que no modifican en ningún momento el sentido literal de la ley. Y en cuanto a la segunda pregunta sobre la validez de lo que se registra en blockchain, bueno, los que me conocéis lo sabéis, yo soy bastante crítica con la tecnología. Creo que estamos además en un momento en el que parece que blockchain sirve para todo y es algo así como la paz mundial y no tiene ningún sentido. Sí que es verdad que hay, por ejemplo, en China, yo sé que el Tribunal Supremo allí en China ya ha reconocido que lo que se pone en blockchain tiene validez legal, o sea, es tal cual. Pero creo que aquí tenemos un sistema en el que funcionan muy bien las cosas y además creo que ese momento en el que alguien lleve ante un tribunal un documento colgado en una blockchain y consigamos que esos jueces entiendan qué es lo que está pasando, está por lo menos a 10 o 15 años vista del día de hoy. Con lo cual nos queda muchísimo recorrido, nos queda mucho que debatir, nos queda mucho que hablar. Aquí lo estaba diciendo el expresidente, las criptodivisas, ¿no? No, la tecnología blockchain es bastante más que eso. Y al mundo legal va a traer impacto, pero no tanto como a otros sectores. Y en mi opinión, desde luego, no al registro. Muy bien, Cristina. Dejaremos por si luego en alguna de las preguntas nos puedes ampliar, que es un tema del día a día interesante, ¿no? A continuación tiene la palabra Jan Molkerke. Los traductores van a hacer la traducción simultánea. Es presidente, es de nacionalidad belga, es una autoridad, es el actual presidente de ELRA, que es la Asociación Europea de los Registros de la Propiedad. Y buenas tardes, gracias por asistir al Congreso. Una pregunta sencilla, ¿no?, que sería, ¿qué es exactamente el plan de e-Justice? Si puedes más o menos explicar a todos los asistentes, y la conexión de los registros de la propiedad, ¿cómo está encajada dentro de lo que es el plan e-Justice? La posibilidad ya no solo que nos conectemos con los registros mercantiles, sino también la conexión de los registros de la propiedad. Well, I tried to follow a bit my text, sorry. E-Justice, it is the use of communication and information technologies in the area of justice at the European level. It serves to improve the access to justice of the citizen, to facilitate procedures, to make more effective the resolution of disputes, the punishment of criminal behaviors. It's integrated in civil law, in criminal law, in administrative law. And it's made in order to strengthen the cooperation between administrative and judicial authorities. The most visible of e-Justice is in fact the e-Justice portal on the internet. There we find information on the legal systems in the member states and also info about networks that exist around the legal systems. Special projects we find there also, like find a notary, find a lawyer. And under the category, it's very organized. Under the category interconnection of national registers, we find criminal records, we find insolvency records, we find the commercial registers. And there also, and that's interesting, is mentioned the Land Registers Interconnection Project. Land registries in Europe are quite different, quite heterogeneous.
And the aim of LRI is to ensure the possibility of getting consistent information out of the different land registers. It is an IT project providing a single point of access, and it enhances the quality of the justice itself by providing the availability of authoritative data out of the land registers to judicial professionals, to citizens with an interest. And in order to enhance and facilitate cross-border transactions. And there fits also in the Imola project where Jesus was talking about. It's complementary to LRI in cooperation with the European Union, and it's a semantic project, joint cooperation between the Colegio de Registradores and ELRA, the European Land Registry Association. It's in full development. Perhaps you would say, and if I have some 2 minutes or 1 minute, 1 minute left, 1 minute, you might say, why not make one unified land registry for whole Europe? That's a big question. There are, naturally markets want that, banks want that, everybody wants it, but there are some problems. One of the problems is that there are 3 legislative families in Europe which have organized different land registries. You have the common law system, you have the Austrian-Hungarian based system, and you have the civil law system being the Napoleonic system. So they have differences, but these are to overcome. But the biggest problem is the European Union itself. In the Treaty on the Functioning of the European Union, in fact, Article 345, it's an easy one. There's a blocking effect, and I will read it anyway. The treaty shall in no way prejudice the rules in member states governing the system of property ownership. It's called also the property shield. If I would have more time, I would say how the markets and people try to go around it, but there's no time of it. But now in this state, the LRI project and the whole activity of ELRA is in fact trying to inform people, inform markets, inform specialists about the land registry systems, and trying to help them to act in a way that they understand the things as they are. So that's my question. Okay, thank you, Jan. Brevemente, porque me avisan de la falta de tiempo y quería los 2 últimos ponentes. Lo más importante, yo creo, sin perjuicio que luego os queréis preguntarle algo, habla de que sí, de que se podrá, que es difícil llegar a una interconexión, a que sea un modelo unitario de registros en Europa. Habla fundamentalmente de 3 sistemas distintos registrales, el sistema francés, un sistema austriaco, pero que aún así ELRA, y en colaboración con el Colegio de Registradores, sigue luchando por intentar que se busque una unificación de los registros en Europa. Vuelvo a insistir a las nuevas generaciones del propio registradores que hay que continuar con esa pelea, porque yo creo que nos va mucho una integración en Europa al propio colectivo de registradores. Aquí tienen una autoridad en materia de registros de la propiedad en Europa que nos dice que sí, que a pesar de haber 3 sistemas, pues es optimista en que podamos acabar teniendo un sistema único. Ya la última pregunta, si me permiten, las voy a hacer conjuntas. Es en relación con la hipoteca. Ángel Valero, como dije antes, un especialista del propio Colegio de Registradores, del colectivo de registradores y del colectivo de la sociedad en el fondo, ¿no? En el fondo y en la forma, en materia de hipotecas. Y Rafael Sanz, que no es registrador, en este caso es el jefe de la asesoría jurídica del BBVA, evidentemente muy relacionado con el mundo hipotecario. Y les quería formular a los 2, para que se repartan el tiempo como entiendan oportuno, 2 preguntas. Una que tiene un contenido técnico, pero relacionado con el mundo político. El próximo jueves, si nadie lo impide, se va a aprobar el proyecto de ley de crédito inmobiliario en el Congreso de los Diputados, después de su paso por el Senado. Son estos plenos escoba que quedan, y la sensación que tengo es que es una ley que va a producir otra vez un lío, problemas y demás en relación con la calificación, y acabaremos otra vez en Europa, el Tribunal de Luxemburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
me gustaría en eso preguntarle a los dos, a Ángel el primero, por su experiencia que tenga de legislación comunitaria, y luego Rafael me gustaría que también diese su opinión, porque a mí me decía en un momento, en alguna conversación, que era algo crítico con la ley en relación con ciertos aspectos de la misma, ¿no? Es un mundo, el mundo de la banca, que es muy importante para los actualmente y para los futuros, ¿no? Y la segunda pregunta, también muy poco tiempo, es cómo ven ambos dos el futuro de la hipoteca. También en esta ley, ya yo no sé, tengo aquí una experta en este tema, Rocío Perteguer, de la Junta del Colegio, porque nos hace un seguimiento prácticamente online en la Junta de lo que ocurre en la Comisión en el Congreso de los Diputados. Aparece la hipoteca verde, desaparece la hipoteca verde, es preferente la hipoteca verde sobre otras cargas, no es preferente, al final no sabemos cómo queda. El caso es que está revolucionando en qué va a quedar la hipoteca, por no entrar en más, porque no tenemos tiempo, con las ejecuciones hipotecarias. Rafael ha ayudado a colectivos sociales en otras comunidades autónomas limítrofes con Madrid para evitar que pusiesen en la calle a determinadas personas relacionadas con su institución financiera, y ha hecho una labor social importante. Entonces yo formaría las dos preguntas. La visión de los dos sobre el proyecto de ley de créditos inmobiliarios, una visión más registral, una visión más desde el mundo privado de los bancos, y qué piensan ambos dos también, que cuál es el futuro de la hipoteca desde ambos puntos de vista. Lo que tenemos 5 minutos para los dos. No, ¿Para los dos? Bueno, yo lo dejaría en 8, Ángel. Oye, como decía el presidente Zapatero, aunque me han presentado las excusas, los que han pasado por delante eran todos los presidentes de los tribunales constitucionales del este de Europa, y que no se podía parar y tenían que pasar. Me han mandado un WhatsApp pidiendo excusas, pero eran los presidentes de los tribunales constitucionales. 5 minutos. 5 minutos concluimos. Pero me gustaría oír las dos visiones, la de un registrador de la propiedad experto y un experto del mundo privado, Rafael Sanz. Bueno, rápido. Yo creo que la ley de hipoteca, la ley de crédito inmobiliario que se aprobará, no se sabe cómo, el próximo jueves, va a generar muchas incertidumbres, como ya has adelantado tú. Desde el punto de vista de la calificación registral, pues también, empezando por, primero hay que decir, no incluye todo el consumo, sino una parte determinada del mismo, e incluye créditos que no son de consumo, porque los créditos garantizados de autónomos, aunque no sean de consumo, van a estar también incluidos. Entonces, esto va a originar, primero, una gran labor de síntesis de qué se aplica a cada préstamo, ¿vale? Yo lo asimilo a estas cuadrículos tipo esto que tenemos aquí, más o menos, que nos han llegado en los periódicos acerca del Plan Madrid Central, con el escenario X, no sé, de contaminación, más el coche que tengas tú, si es diésel o no es diésel, pues va a haber que hacer unas cuadrículas de este tipo, a saber qué normativa hay que aplicar a cada cláusula hipotecaria según el tipo de hipoteca. Y no lo digo en broma, estoy pensando en hacerla para la próxima conferencia que tenga que dar, porque va a crear un gran problema la calificación registral. Luego, las cláusulas que teóricamente bien, bueno, el acta se lo dejaré a Rafael, del acta desde el mundo privado. Mundo privado. Vencimiento anticipado en principio creo que nos pasamos. Según mis fuentes, la media europea son 3 meses, el país que más tiene son 7, nosotros vamos a 13, a 12 y a 15. Creo que esto va a desmarcar, va a hacer el crédito mucho más caro, incluso va a desincentivar la hipoteca como garantía. ¿Qué pasará con la norma transitoria? La norma transitoria regula efectivamente, que yo creo que eso se admitirá, porque ha habido una sentencia reciente del TJUE sobre multidivisas en húngara, que viene a reconocer que es posible que una norma imperativa posterior sustituya una cláusula abusiva anterior, cosa que antes había una sentencia que decía que no, y en julio del año pasado, en septiembre del año pasado salió una que ha dicho que sí, o sea que eso igual se puede admitir, pero nos quedan todas las hipotecas que están en ejecución, porque no incluye las que ya han vencido en el momento que entre en vigor la ley. ¿Qué dirá el TJUE en la sentencia que se está esperando? Pues no se sabe. Tipo de interés, lo mismo. Tipo de interés es más amplio que el anterior. O sea, tenemos ahora el problema que hay otra cuestión prejudicial en el TJUE sobre el IRPH, y sin embargo la ley española, porque traduce la Directiva 17/2014, es más abierta que lo que teníamos antes, porque permite cualquier tipo que no sea oficial, aunque sea objetivo.
Esto, si los jueces actúan de primera instancia con la misma diligencia que hasta ahora, planteando cuestiones prejudiciales, va a ser la pescadilla que se muerde la cola. No va a solucionar el problema. Interés de demora, no me voy a enrollar, gran fallo en la redacción del interés de demora. El interés de demora, va a haber jueces que lo van a plantear seguro y se lo va a cargar otra vez el TJUE. No puedo explicar jurídicamente por falta de tiempo las razones, pero el interés de demora está mal regulado. O sea que con todas estas circunstancias yo creo que no va a parar el ciclo. En cuanto al futuro de la hipoteca... Yo ya pasaría a Rafael porque ya me hacen gestos de... Gracias. El futuro de la hipoteca luego como conclusión, una píldora final. No, vamos a ver, es que me han pisado la presentación hasta el presidente Zapatero, porque yo lo que quería decir, y no voy a decir que la ley del mercado hipotecario y todo lo demás, es que en España tenemos un mercado hipotecario que, pese a la crisis, su resistencia ha sido buena, tenemos muy por encima, porque yo me traía los papeles por los números, no porque esté ya gaga, que también en algunas cosas ya no me acuerdo de todo, pero 6 millones de hipotecas vivas, 600.000 millones de euros de mercado hipotecario, el 80% de esos millones son hipotecas sobre vivienda, de los cuales el 90% en número de operaciones son de hipotecas de vivienda. Es decir, ese es el panorama. Y bueno, se han hecho 2 millones de innovaciones modificativas y subrogaciones durante la crisis. Con cambios registrales me estoy refiriendo. Es decir, que el mundo hipotecario es el que ha permitido, que es lo que quiero decir, que en España tengamos un 80% de familias con la propiedad. Y en España existe lo que se llama la ideología de la propiedad, porque se piensa que la vivienda en propiedad da una seguridad a la familia, es una forma de ahorro y se ve mucho más allá de lo que sería un bien de consumo. Y esta nuestra situación puede cambiar, no lo sé, pero todo eso se ha logrado gracias. Por supuesto, también ha habido políticas de vivienda en el pasado, etcétera, políticas no acertadas en temas de arrendamientos, pero todo eso se ha logrado gracias a la financiación hipotecaria, la que hemos dado a las entidades financieras, que ha sido posible, y eso ya sé que en este foro es obvio, ha sido por tener un sistema registral seguro y eficiente y además a un precio muy razonable. Yo también, me ha pisado el Zapatero, María Emilia, siempre le he dicho a todos los decanos que han estado antes que tú, que yo conozco, que ya son más de 20 años, que no sabéis vender la actividad del registro. Lo que da el registro, lo que da el 34, el 38, en fin, bueno, me salgo de eso, pero eso hay que saber venderlo. Entonces, Pero sí. no lo sabéis. Por muy poco dinero, la tranquilidad que le da a cualquier adquirente su adquisición. Pero se va a perder esa tranquilidad, perdona Rafa, con el acta. Vamos a ver, no podamos entrar en la calificación entonces, del acta. El futuro de la hipoteca empieza pasado mañana, que es cuando se vota definitivamente en el Congreso. El proyecto de ley tiene cosas buenas, cosas malas. Nosotros, las entidades financieras, hemos pasado por muchas cosas que hace años sería impensable, buscando la tranquilidad, porque no nos olvidemos que el proyecto de ley, que lleva 2 años y pico de retraso y que ha tardado en hacerse, se hace no solo para implementar la directiva de crédito inmobiliario, sino para adaptar el derecho español a todas las resoluciones sobre cláusulas abusivas del Tribunal de Justicia, con mayor o menor medida. Y entonces ahí os voy a dar un dato, que por eso me he traído la chuleta. De las 36 cuestiones que se han planteado por tribunales de los Estados miembros, sobre cláusulas abusivas, 26 se han planteado por jueces españoles. Y esos 26, 5 en los primeros 20 años, el resto han sido recientes. Es decir, que en España tenemos unos jueces que les gusta mucho el persaltum y se dedican a plantear cuestiones, por razones sin ella, pero esto, fijaos, en el resto de los países no está sucediendo. Y entonces... Solo de multidivisa. Las de fuera son multidivisa, que casi todo es Hungría, porque Hungría es a la multidivisa lo que Rafa, España porque lo nos están impidiendo. Bueno, me gustaría una visión del acta. Termino. Se pretende cumplir con el principio de transparencia material mediante la intervención del notario. El notario va a relatar un acta para decir que él ha informado y que tiene toda la documentación, etcétera, y que una manifestación del deudor, fiador, garante, etcétera, etcétera, de que ha entendido lo que le han dicho. Y dice, hará una reseña justificativa del acta. Yo desde el primer momento pensé, pues yo quiero ver el acta. Yo ahora mismo no puedo ver el acta tal cual está, porque no la califica el registrador, con lo cual no va a llegar al registro. Y yo os digo que, vamos a ver, en la asesoría jurídica de los bancos, si saben algo de esto, a mí no solo no me da miedo el acta, no me da miedo la calificación, por eso estoy aquí. Si me diera miedo no estaría rodeado de registradores. Es que creo que es necesaria, porque es la que va a dotar de presunción de legalidad a la operación del acta, a todo el contenido del acta, y eso a mí me da tranquilidad, porque creo que me va a evitar riesgo. Y termino. Voy a lanzarme a cómo puede ser el futuro, que no sé si será el gusto de todos. No sería del gusto mío hace unos años, pero yo preveo que en un corto plazo
al final la gran masa de los préstamos hipotecarios para consumidores y particulares se va a hacer conforme a modelos depositados en el registro de las condiciones generales de contratación, cosa que prevé el proyecto de ley, y al final la calificación registral en temas hipotecarios se va a tener que dedicar a todo lo demás, todas las singularidades, las personas jurídicas, etcétera. Pero es que yo veo que vamos hacia esa estandarización para la tranquilidad de todos, no por otra cosa. Bueno, perdonadme, pero ya sí que no ni preguntas porque me dicen que tenemos que concluir. Muchas gracias a todos y mañana nos vemos. There ain't nothing like sunshine and air to make you feel like you don't have a care. There ain't no one else around but you. So here's exactly what you're gonna do. Take your hands and dig deep into your soul. Let yourself lose control. Turn it up, so get up, can you feel it all over? No, you'll never know when you'll get the chance. So put on your favorite song and dance. Yeah. It's a good day.